¿Cómo están? Vamos a platicar el día de hoy un tema bastante escabroso pero interesante. Hoy vamos a hablar de los daños provocados por sobreexplotación y el impacto en nuestra salud, pero vamos a hablar de dos temas en específico, la sobreexplotación celular y la sobreexplotación de nuestro planeta. Como ustedes pueden ver ese escenario que muestro en la presentación, pues ya lo que alguna vez un árbol, ahora ya solo es unas ramas secas. Y resulta que nuestra célula así se encuentra cuando nosotros no la nutrimos. Hay que tener mucho cuidado con las conceptualizaciones que nos están vendiendo por internet. Porque no es lo mismo proteger a la célula que alimentarla, que nutrirla. Hoy vamos a hablar de los daños provocados por la sobreexplotación celular y por qué nuestra célula se muere muy rápido. Mucho he repetido esta parte y la vuelvo a repetir, que nosotros los seres humanos perdemos 1 millón de células diarias. En un año 365 millones, en 10 años 36, 30, ¿cómo es? Serían 365 millones de células. Y entonces imagínense ustedes los que nos pasamos de 50 años, cómo hemos de estar ya sin células. Por eso es que nos ponemos arrugaditos y perdemos masa muscular, entre otras cosas que suceden cuando llega la vejez. Pero ¿qué pasa con la sobreexplotación? Esto es bien importante y hoy voy a hacer un análisis de ambas condiciones. Figúrense ustedes que, no sé si recordarán, los que estábamos ya en este planeta para 1994. En 1994 prohibieron el uso de muchos pesticidas, elementos que servían para perfumes, todo lo que son los elementos para la refrigeración, el freón 12 y todos los gases efecto invernadero, porque en Brasil se estaba abriendo cada día más y más y más el agujero de ozono y por supuesto mucha gente se empezó a morir de cáncer de piel. Esto juntamente con la pérdida de biodiversidad, el incremento en los gases de efecto invernadero, el agotamiento de los recursos tanto renovables como no renovables. Ustedes recordarán en la plática pasada que hice un análisis de cómo se están comportando los recursos naturales hoy por hoy en nuestro planeta y cómo también se están comportando los recursos no renovables. Y es que este es un gran problema. Para mí, 2017, por ejemplo, nuestro mar dejó de ser sustentable, lo estamos depredando a partir del 2017. Significa que a partir del 2017 las especies están desapareciendo. Ya no hay forma de contener las especies a partir del 2017 dentro de nuestros mares. ¿Y qué decir del agua, del recurso acuífero en el mundo? Imagínense ustedes que Centroamérica tiene el 98% del agua intercontinental y no hay agua. ¿Cómo estarán los otros países si nosotros tenemos el 98% del agua intercontinental? Y el 2% del agua marítima entra al continente. De ese 2%, el 98% está situado en Centroamérica. El otro 2% del 2% está en el resto de países. Por eso es que ustedes no me dejarán mentir que en los países, así como Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, México, una falta de agua impresionante. A pesar que hay lugares donde hay mucha agua, pero los recursos ya se están quedando cortos. La tala de grandes áreas de selvas y bosques, explotación excesiva de recursos marinos, entre otros, están haciéndonos pedazos la salud. Y la pregunta, como bien decía Audia, en cuanto empezamos esta breve reunión, ¿cómo estaremos nosotros por dentro? Ya nos vamos a ir analizando poco a poco. Nosotros estamos sobreconsumiendo los recursos de nuestro país, las materias primas extraídas en las últimas 4 décadas, según el informe del Panel Internacional de Recursos, es altísimo, se ha triplicado en estos últimos 10 años, se ha triplicado lo que se consumía tiempo atrás. Y en el último siglo, en el siglo XX, se consumieron los recursos que los 19 siglos antes no se habían consumido, imagínense ustedes. Los flujos de materiales están aumentando conforme los países van
desarrollándose, las estadísticas económicas identifican una escala y una urgencia de problemas ambientales globales y con todo esto nuestra salud en detrimento. Por ejemplo, la cantidad de materias primas que se extraían en 1970 aumentó de 22.000 millones a 70.000 millones de toneladas al 2010. Y del 2010 al 2020 se aumentó a 140.000 millones de toneladas. Oigan, se nos están acabando los recursos. Y todos los países más ricos consumen en promedio 10 veces más materiales que los países más pobres y 2 veces más que el promedio mundial. Estas estadísticas son alarmantes, ustedes. Son alarmantes porque voy a empezar a compararlo contra nuestra célula. Por ejemplo, muchas personas, y de esto vamos a platicar mañana en la clase que nos toca con el grupo de asesores de bienestar. Y esto es bien importante que pongamos atención. Muchas personas opinan, y es una opinión que no tiene fundamento, que solo por el hecho de tomar un suplemento alimenticio, ya con eso estamos cubiertos para la nutrimentación de nuestra célula. No es cierto. Nosotros hemos estado haciendo pruebas epigenéticas donde estamos analizando qué hay dentro de la célula y nos hemos llevado unas sorpresas muy fuertes. Porque hemos visto que muchos de los componentes que debía tener la célula no tienen ni trazas. Y eso significa que la célula se está muriendo de desnutrición y de hambre, así literalmente. Pues puede estar protegida contra las enfermedades, puede tener muchos antioxidantes, puede tener muchos otros elementos que son esenciales, pero la nutrimentación y la alimentación de la célula está por los suelos, igual que nuestro planeta. ¿Por qué razón? Porque el mercantilismo realmente ha superado la información de las entidades como la OMS, la OPS y las empresas o las sociedades alimenticias ya nos escuchan. Ahora, pues si ustedes habrán dado cuenta, no estoy en contra de eso, por supuesto, que a mí me encantan, como bien decía Audia, ¿quién no quiere comerse una hamburguesa así con doble torta de carne, aunque sea pura comida chatarra, pero qué rico? Bueno, de pollo. O quién no se quiere comer una pizza, o no sé, hay tantas cosas que son ricas porque pues son deliciosas. El asunto es cómo está la condición nutrimental. Al final nosotros vivimos de nutrientes, no de sabor, y aquí es el detalle. Por eso es que debemos cuidar toda nuestra alimentación, porque ese flujo continuo que nosotros le estamos metiendo a nuestra célula de pura comida chatarra, cuando nosotros utilizamos un proceso de desintoxicación, viene un golpe impresionante. Muchas personas dicen, es que no, solo me empecé a tomar esto, ustedes, y empezó un gran dolor de cabeza y se me subió la presión y dolor de huesos. Por supuesto, imagínense qué intoxicación la que tiene. Y se satura completamente el sistema linfático, por supuesto que les va a pasar eso y más. Pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes y dejan de tomarse los elementos las personas pensando en que eso va a ser toda la vida. Y en realidad, si no se cuidan, va a ser toda la vida por lo poquita vida que les queda. Por eso es que es bien importante cuidar esta condición. En la actualidad, nosotros, por ejemplo, sabemos que apenas el 19 de noviembre nació el habitante número 8.000 millones. Y se cree que para el año 2050, los 9.000 millones de personas que van a existir en el 2050, porque COVID nos está haciendo el favor, según el análisis que yo leí, no lo quise poner porque realmente no quise ser tan pesimista. Pero en este artículo decía, gracias a que COVID nos está haciendo el favor de diezmar la sociedad, vamos a llegar a 9.000 millones en el 2050, porque si no estaríamos en 15.000 millones. Es decir, la proyección que lleva nuestro planeta es que por lo menos la mitad de las personas que ahorita están vivas van a morir por la pandemia, porque se pone cada día peor. Y en ese momento, en el 2050, se van a necesitar 180.000 millones, miren, de toneladas de materiales cada año para satisfacer la demanda de ese momento. Esto equivale más de 3 veces la cantidad actual y probablemente la acidificación de nuestros mares y de nuestro planeta y la eutrofización de los suelos
y las aguas de todo el mundo, va a causar una erosión tal que el escenario que yo les presenté al principio no va a ser un escenario imaginario, va a ser un escenario real. Y por supuesto, se van a estar produciendo tantas cantidades de residuos y contaminación que nuestro planeta va a estar tremendamente contaminado. En este informe se clasifica a los países por el tamaño de su huella de consumo de materiales per cápita, es decir, lo que consume cada persona. Y la cantidad de materiales necesarios para satisfacer la demanda final de un país. Esto es de asustarse ustedes. Y ahí van a ver ahorita, les voy a presentar cómo está el estadístico. Se trata de satisfacer un indicador el cual aclara el verdadero impacto de un país en la base global de los recursos naturales. A veces nosotros vemos países tan grandes como China, por ejemplo, Rusia, India, Estados Unidos, Brasil, y uno dice, wow, qué países más enormes, sí, pero no se imaginan ustedes cuánto consumen. Y también es un buen indicador indirecto del estándar de vida de un país a nivel material, porque, por ejemplo, hemos visto países pequeñitos como Guatemala, como Ecuador, que cuida tanto los recursos que pues prácticamente pasan su año tranquilos sin consumirse los recursos que están diseñados para el tamaño del país. De tal manera que, por ejemplo, ustedes ven acá esta figura. Esta es la mina más grande de cobre que está saturando todo el lugar de contaminación. Y, por ejemplo, los 3 países que más contaminan el mundo son China, Estados Unidos e India. Mientras que el ranking es muy diferente si se analiza la huella de carbono per cápita de los países. En este caso, por ejemplo, ustedes habrán dado cuenta que el mundial ahorita fue en Qatar, pero Qatar, Kuwait y Arabia Saudita son los que más están contaminando el mundo en condición de la huella de carbono, es decir, de los gases de efecto invernadero que están produciendo. Si ustedes se dan cuenta, hay 2 formas diferentes de medirlo. Los que producen más humo y los que consumen más recursos. Recordemos, los que consumen más recursos, China, Estados Unidos e India. Y los que están contaminando, pero así a morir con cuanto humo pueden, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita. Son 2 condiciones distintas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nuestra salud? Miren qué interesante. Aquí viene la gráfica de las que les comenté. En el 2020, hablando de millones de toneladas de humo, el CO2 es puro humo. Miren, China es más del doble de lo que produce su siguiente competidor, que es Estados Unidos, que tiene más del doble que su siguiente competidor, que es India, que tiene más o menos el doble de su siguiente competidor, que es Rusia. Y entre estos 4 están matando nuestro mundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque de todas maneras nosotros no solo ni vivimos en esos países y estamos siendo desbeneficiados por esos países. Lo importante es que sepamos qué está pasando. Por ejemplo, las emisiones globales del gas de efecto invernadero CO2 alcanzaron los 32,000 millones de toneladas en la atmósfera en el 2020. Un récord que probablemente será superado rápidamente en estos últimos 2 años. Todavía no se ha hecho el balance del de 2021-2022 porque tienen miedo. Y por supuesto, mientras no se limite el consumo de combustibles derivados del petróleo, va a seguir creciendo. Y oigan, figúrense ustedes que hay unas condiciones extraordinarias. Por ejemplo, Tesla produce sus vehículos eléctricos y se está acabando toda la reserva de litio que hay en Ecuador. China, por ejemplo, está ya con su proceso de implementación de vehículos solares. Igual, lo mismo que está pasando con Tesla, nada más que con sus receptores solares se están acabando también el litio y el cuarzo de Ecuador. Ecuador es el que tiene las vetas más grandes de cuarzo y de litio y se los están acabando. Ya prácticamente no va a quedar nada para el 2025. La pregunta entonces es qué va a pasar después del 2025, qué nuevas tecnologías van a haber. Ecuador, por ejemplo, hay un ingeniero mecánico que pues yo conozco a este ingeniero y a él se le ocurrió, bueno, no es que se le haya ocurrido, realmente esta no es una ocurrencia, él empezó a estudiar y se dio cuenta que las baterías que estaban siendo desechadas por los vehículos híbridos podían convertirse en un catalizador para combinar una metodología química y poder extraer el hidrógeno del agua y dejar el oxígeno. Es decir, partir el agua en los 2 componentes que tiene.
Y ya está vendiendo vehículos y lo que usa son las baterías que ya nos sirven en los carros híbridos. Eso es una genialidad. Pero resulta que ahorita ya nació una nueva tecnología. Alemania y Estados Unidos están promulgando la nueva tecnología en la que con un vaso de agua se va a poder surtir para toda una vida una familia completa, tanto sus vehículos como con su consumo energético de su casa. Estamos llegando ya a unas condiciones buenísimas, buenísimas en condiciones de energía. El problema es de dónde va a salir esa agua si no hay. El asunto condicionante al final es que por persona, los 3 países más contaminantes están en Arabia Saudita y en la península arábica, como ya vimos, Qatar, países árabes unidos. Y esto se explica por 2 factores. Primero, la gran importancia de la industria petrolera en su economía. En el desierto abren ellos un hoyito y salen chorros de petróleo. Su población es muy poca. A pesar que India tiene es el tercer país que más contamina. Yo no sé si ustedes sabían que Nueva Delhi, por ejemplo, que es la capital de India, ustedes no pueden ver más allá de 1 metro, porque es tanta la contaminación que ya no se ve. Y a pesar que India tiene el país que más contamina el aire con dióxido de carbono, es decir, CO2, no aparece en la clasificación de los 10 países más contaminantes per cápita. ¿Por qué? Porque tienen tanta gente que no se diluye la contaminación entre toda esa gente, pero Arabia Saudita con tan poquita gente contra todo lo que producen de gases de efecto invernadero, claro, es altísimo. No significa que no sea importante lo que produce India, pero la forma de medirlo es la que cambia. India está haciendo unos esfuerzos considerables y desarrollando tecnologías para energías renovables. Eso sí es de admirar. Y la condición de India es que están poniendo parques eólicos gigantescos para poder producir energía eléctrica. Y pues yo no sé si ustedes han oído hablar de la compañía Tata, que es la compañía más grande del mundo productora de vehículos. Por ejemplo, la India se convirtió en la isla de chatarra más grande del mundo. Ellos compraron toda la chatarra del mundo, no querían, pues se compraron toda la chatarra de metal, pero nadie se puso a pensar que lo que estaban haciendo era que iban a hacer vehículos. El sueño del dueño de Tata, no le puedo pronunciar el nombre, es un nombre indio. Su sueño era vender un vehículo en $1,000. Y hasta ahorita pues no lo ha logrado, cuestan $1,700 los vehículos ahí en su país, pero imagínense ustedes $1,700 un vehículo. Pues estamos hablando de una condición pero súper extraordinaria. Ustedes pueden comprar un vehículo en China en $1,700. Y debido a la ubicación y a su vocación de sustituir el uso de energía extremadamente contaminante, cada euro invertido en el país está soportando la baja de contaminación en el mundo, en un proyecto que se llama Gandhi. Yo no sé si ustedes habrán oído de ese proyecto, pero lo que ellos quieren es convertir todo su país en una plaza eólica para producir energía para el mundo. Ese es el sueño de India. ¿Qué pasa con nuestro sistema celular? Aquí es donde viene nuestra alineación. Mientras nosotros más consumistas nos volvemos, más en estas fechas, producimos más gases de efecto invernadero y por supuesto dañamos más nuestro organismo. De hecho, de eso se trata el reto que estamos haciendo para principios de año. Ese reto lo que trata es descontaminar nuestra célula de todo lo que le ingresamos en estos última semana. El efecto navideño nuevo viene fuerte para enero. Y es aquí donde nosotros los estamos invitando para que sanemos nuestra célula, liberemos nuestra célula de toda esa contaminación que ingresamos. Pues ya todos conocen lo que estamos haciendo. Invitemos a personas que estén mal, invitemos a nuestros grupos de negocio, invitemos a nuestros vecinos, invitemos a los que podamos. Porque con esto nosotros vamos a mejorar no solo la salud, sino el medio ambiente. Con esto detengo la grabación.